16 de julio del año 2026 damos inicio a la audiencia programada en el expediente número 2523-2015, incidente 1. Se vive en contra de Fernando Luis Olano Díaz por delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de sus menores hijos Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín, representados por su madre, Mónica Dora Marroquín Contreras. La presente audiencia lo realiza el juez del Juzgado Penal Unipersonal de Mollendo Islay, Jorge Raúl Caso Itiapasa, la misma que se realiza mediante audiencia virtual a través del aplicativo Google Meet. Asimismo, la audiencia se está grabando por audio para los fines de ley. Vamos a acreditar a las partes. Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes en audiencia. Para el Ministerio Público, Solís Rey Alarcón, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, con domicilio procesal en Urbanización Las Ambarinas, series Mollendo y con casilla electrónica 76755. Bien, gracias. Abogado defensor del acusado. Señor magistrado, muy buenos días y buenos días con todos los sujetos procesales presentes. Como defensa del acusado Fernando Luis Olano Díaz, Abel de la Cruz Armas, con registro del Colegio de Abogados del Callao 11028, con casilla 1951228, con domicilio procesal en la avenida Micaela Bastidas 475, segundo piso, urbanización Santa Isabel, distrito de Caraballo. Teléfono celular 98 34 80 256 y el correo electrónico camana1043@gmail.com. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, gracias. Que se acredite el señor Fernando Luis Olano Díaz. Bueno, buenos días, señor magistrado. Active su cámara, señor Olano Díaz. Mi nombre es Fernando Luis Olano Díaz, DNI 06823473. Su domicilio. Girón Gamarra, número 140, distrito de Caraballo, Lima. Ya, Girón Gamarra 140. Sí, 140. Ya que debe ser un barrio, urbanización, porque es Caraballo es un puerto grande, es la ciudad de Lima. ¿Dónde se ubica este domicilio? Distrito de Caraballo, Pueblo Joven El Progreso. Ya, ahí está mejor. Pueblo Joven El Progreso, Caraballo, Lima. ¿Cuántos años tiene usted? 64. ¿4? 64. Soy del 63. He nacido. Ya, fecha de nacimiento. El 24 de febrero de 1963. Del 63. Sí. 63. Sí, 63. ¿En qué lugar ha nacido? En Lima. ¿Dónde? Lima. Ya. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Sí. 4. 4 hijos. ¿Su grado de instrucción? Secundaria completa. ¿Su ocupación? Ahorita no. Antes trabajaba como electricista, antes. Sufrí un accidente. Los 10 años inválido. De ahí para adelante ya así nomás recursos. O sea, me recuseo lo que caiga. ¿Y el nombre de su padre? Víctor Orlando Pastor. ¿Su mamá? María Antonieta Díaz Pérez. ¿Su número de celular? 9189-82-801. Gracias. ¿Parte agraviada está presente? Parte agraviada. Bien, no hay actor civil en este proceso. Fiscalía, ¿alguna observación para la instalación de la presente audiencia? Fiscalía. Ninguna, doctor. La defensa del acusado. Sí, señor magistrado. Dos observaciones. La primera es en cuanto a lo que usted ha referido. Los agraviados son 3 menores de edad y están representados por su señora madre. Sin embargo, señor magistrado, en ese sentido hay que tomar en cuenta que ya los agraviados ya son mayores de edad. Y en este caso que se precise, ¿no?, la participación, o en todo caso, quién va a ser la parte agraviada en este proceso, señor magistrado. Y si en este caso va a intervenir la señora madre, tendría que acreditar cuál es en este caso, el documento, pues, que la pueda facultar ella para que pueda representar a los agraviados. Por otro lado, señor magistrado, que se verifique las notificaciones que se han realizado a mi defendido, toda vez de que nosotros no sabemos cuál es la imputación de este juicio, cómo vamos a asumir una defensa necesaria, en este caso del acusado, si no se nos ha notificado. Nosotros hemos tomado conocimiento de este proceso, señor magistrado, a través de un edicto que se publicó en el Google. Y nos hemos apersonado, hemos solicitado que se nos corra el traslado. Sin embargo, a través de la resolución número 9 y 10 se ha proveído, se ha informado de que se tendría que acercar físicamente al despacho del juzgado. Sin embargo, señor magistrado, conforme el acusado lo ha referido y conforme obra en sus datos de RENIEC, el acusado vive en la ciudad de Lima, señor magistrado. Y es un poco complejo que él se pueda haber trasladado a la ciudad de Islay,
¿no? Y también tomando en cuenta de que él está declarado como reo contumaz y pesa sobre él pues una requisitoria, señor magistrado. Entonces, a fin de que no se lesione ese derecho de defensa de mi defendido, esta defensa pues solicita de que en este acto, en todo caso, se nos pueda notificar antes de instalar esta audiencia. Muchas gracias, señor magistrado. A ver, abogado defensor, ¿qué se le va a notificar? Este juzgado, ¿qué tendría que notificar este juzgado de juzgamiento, doctor? Sí, señor ¿Quién magistrado. pidió la audiencia? A ver, no sé si lo ha programado el juzgado o la defensa pidió la audiencia. No, lo que yo necesito que se nos notifique es la acusación, medios de prueba que se van a actuar en este juicio. Señor magistrado. No tenemos nada. Sí, doctor, doctor, lo entiendo. Este es juzgado de juicio oral, no es juzgado de etapa intermedia, o en todo caso, me parece que esto se ha dictado ya hace muchos años. En el año 2015, doctor. Ya. El señor ha estado como reo contumaz, declarado como reo contumaz desde el año 2015, hace más de 10 años, señor magistrado, y él no tenía conocimiento. Es más, él ha estado haciendo una vida normal sin saber que tenía una orden de captura. Él nunca fue intervenido por la policía. Se tomó conocimiento de este proceso, señor magistrado, a través de un edicto. Tal es así que nosotros nos hemos apersonado con un escrito. Él no ha sido conducido pues en calidad de detenido a su despacho, señor magistrado. Claro, entiendo que la defensa ha tomado conocimiento y ha solicitado fecha de audiencia. Así sin es, aprobar la audiencia. Entonces, así, nosotros lo hemos solicitado, señor magistrado. Tiene conocimiento entonces, ha pedido la información, los antecedentes, supongo. Lo hemos la solicitado, defensa. pero no nos han proporcionado, señor magistrado, conforme usted va a poder ver en la resolución número 9 y 10. Ya, este juzgado no puede notificar esos actos de otro juzgado. El auto de enjuiciamiento ha sido dictado por el juzgado de investigación preparatoria. Cada juzgado notifica sus resoluciones. Señor magistrado, nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento del número de expediente. Hemos tomado conocimiento a través del edicto y nos hemos apersonado. Tal es así, inclusive, se había enviado el escrito a un cuaderno que no correspondía y se dio cuenta este hecho en la resolución número 9, señor magistrado. Ya, ¿qué es lo que está pidiendo ahora? Lo que necesito es que me notifiquen, señor magistrado, me notifiquen todo lo que se va a actuar en este juicio. A ver, no podemos notificar, doctor, entienda, no notificamos actos de otros juzgados, nosotros notificamos la resolución que convocamos a juicio y lo que se dicta por este juzgado. Lo demás usted puede pedir que se le remita copias, puede solicitar copias o lo que corresponda. ¿Qué vamos a notificar nosotros? ¿Qué tendríamos que notificar? ¿El auto de enjuiciamiento de otro juzgado? Sí. Esto ya fue en otra etapa. Sí, señor magistrado, lo que pasa es que no hemos tenido nosotros conocimiento ni siquiera la incoación del proceso inmediato. No tenemos nada. Se estaría lesionando acá el derecho de defensa del acusado, señor magistrado. Y usted tenía que tomar en todo caso medidas correctivas ante lo que le estoy informando a usted. Ya, eso nosotros no podríamos hacer porque este es un juicio de juzgamiento. Nosotros respondemos desde la resolución que se cita a juicio porque esto nos remiten a nosotros. Y de ahí nosotros respondemos si se notifica o no, si está mal notificado o no. Lo demás es actuaciones de otro juzgado. Señor magistrado, para no dilatar este juicio, yo ya he planteado dos incidencias, que se precise quién es el agraviado y que se notifique. En todo caso, señor magistrado, con todo respeto, yo le solicitaría que usted emita un pronunciamiento conforme a mi pedido, si corresponde o no corresponde, para poder continuar y en todo caso esta defensa ya actuará conforme a lo que corresponda, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, a ver, vamos a declarar instalada la presente audiencia. Fiscalía, tiene el uso de la palabra para que oralice sus alegatos iniciales. Gracias, doctor. En ese sentido, la Fiscalía, en el presente juicio oral, va a demostrar la responsabilidad penal y civil del señor acusado. En este caso, es el señor Fernando Luis Olano Díaz, por encontrarse inmerso en la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, ello en agravio de sus hijos. En agravio de sus hijos, ¿quiénes son? Permítame. Víctor Fernando Olano Manrique, Luisa Fernanda Olano Manrique y María Yolanda Olano Manrique. Señor magistrado, durante el desarrollo plenario podremos demostrar que existe un proceso judicial de cobro de alimentos tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Islay, bajo el expediente número 121-2012, en la cual se emitió la sentencia 56-2013, con fecha 1 de octubre del año 2013, en la cual se falló declarando fundada la demanda de alimentos y se ordenó que el señor acusado, Fernando Luis Olano Díaz, acuda a favor de ese entonces sus menores hijos
en la suma de 150 nuevos soles para cada uno de ellos por concepto de alimentos, haciendo un total de 450 nuevos soles. Es posterior, teniendo en cuenta que en esa oportunidad los menores se encontraban representados por su señora madre y la señora Mónica Dora Manrique Contreras, a pedido de la misma se realizó y practicó una liquidación de pensiones devengadas que correspondían desde el periodo comprendido del 13 de abril del 2012 hasta el 12 de enero del 2014, haciendo un cálculo que corresponde a 450 soles por concepto de alimentos en global respecto de los 3 menores, estableciendo que las pensiones devengadas hacían un monto de 9.563.40 céntimos. Esta liquidación fue debidamente aprobada por el juzgado y a la vez ha sido debidamente requerida al señor Fernando Luis Olano Díaz para que en el plazo de 3 días cumpla con cancelar dicha liquidación bajo apercibimiento de ley en el caso de incumplimiento, es decir, remitirse copias a la Fiscalía Penal de turno a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Este requerimiento obra en resolución 32 de fecha 16 de septiembre del año 2014 y ha sido debidamente notificado al señor acusado en su domicilio real en el distrito de Caraballo, Lima, en Girón Gamarra 140, Pueblo Joven El Progreso. Atendiendo a que él fue debidamente notificado y en vista que no cumplió con lo solicitado por el juzgado, es que el juzgado emite la resolución número 34, haciendo efectivo el apercibimiento y remitiendo copias a la Fiscalía. El magistrado, en atención a ello, al haber un requerimiento expreso señalado por un juzgado donde se le ordenaba al señor que cumpla con el pago de pensiones alimenticias devengadas y en aplicación a lo que establece el artículo 149 del Código Penal en su primer párrafo, la Fiscalía buscará que al señor Fernando Olano Díaz se le pueda imponer la pena privativa de libertad de 1 año, así como el pago de una reparación civil a favor de la parte agraviada, que en este caso es de 200 soles para cada uno de los agraviados, haciendo un total de 600 nuevos soles por concepto de reparación civil a fin de resarcirle el daño moral causado. Esos son nuestros alegatos iniciales, doctor. Ya, al señor fiscal, el señor abogado pidió que se precise quiénes son los agraviados. Me parece que ya son mayores de edad. Sí, doctor, los agraviados ya son mayores de edad, a menos que, si es que está presente la señora Mónica Marroquín, nos pueda precisar. No tengo las partidas de nacimiento, en la demanda no se señala, nos podría indicar qué edades ya tienen actualmente cada uno de ellos. Buenos días, mi hija Luisa Fernanda Olano Marroquín está intentando ingresar, pero no puede, está intentando ingresar y no puede. Me da unos minutos y ella ingresa. A ver, ¿quién es la señora que está ahí en la pantalla? ¿Su nombre? Disculpe, buenos días, soy Mónica Marroquín Contreras, mamá de mis hijos, de Víctor Fernando Olano Marroquín, Luisa Olano Marroquín y María Yolanda Olano Marroquín. Sí, Luisa Ya, ¿cuántos Fernando. años, señora, cuántos años tienen sus hijos? Víctor, ¿cuántos años tiene? Víctor tiene 24 años, Luisa tiene 26 años y María tiene 28 años. Ya, pues son mayores de edad. Sí, ya son mayores de edad, doctor. Ellos son los agraviados, ya son mayores de edad. Se ha conectado la señora Fernanda Olano, doctor. Está agraviada. A ver, que se acredite. Buenos días. Yo soy la hija, soy Luisa Olano Marroquín. A ver, ¿su nombre? Luisa. Luisa Olano Marroquín. No lo escuchamos bien. Está entrecortada, creo, su comunicación. Mi nombre es Luisa Fernanda Olano Marroquín, ¿me escuchan? Ahora está mejor. De nuevo, su nombre y su DNI. Luisa Fernanda Olano Marroquín. DNI. Su DNI. 48 92 42 81. ¿Cuántos años tiene? ¿Me escucha? ¿Cuántos años tiene usted? 28.
Ya, 28. Y a su domicilio. Mi domicilio actual es aquí en Lima, San Juan del Urigancho, Girón Quilque 1815. Girón, Zárate. ¿Qué número? Dígame. ¿Qué número? Girón, 1518. Ya, esto es en Rimo o San Juan del Urigancho. Sí, Mango Marca, Zárate, Mango Marcas. Bien, gracias. A ver, el abogado defensor del acusado se informa que la señorita especialista le ha remitido ya los actuados a su correo electrónico. Ya, señor magistrado, sí, me han notificado 9 folios conteniendo la acusación y el auto de enjuiciamiento, señor magistrado. Ya, pero, señor magistrado, lo que no se me ha notificado son las pruebas documentales que se van a actuar en este juicio, señor magistrado. De todas maneras, dejo constancia de esto, señor magistrado. Gracias. A ver, me indica la señorita especialista que también lo está remitiendo, me parece, los anexos. En todo caso, como no está escaneado ese expediente antiguo, se está escaneando recientemente. A ver, en todo caso, le va a llegar a su correo nuevamente los anexos, doctor. Señor magistrado, en ese sentido, y viendo de que recién se está notificando, yo le pediría a usted, con respeto, señor magistrado, de que se reprograme esta audiencia para poder estudiar todos los documentos y poder hacer una defensa eficaz, señor magistrado, tomando en consideración que el derecho a la defensa contempla el derecho a ser informado de qué cosas se le está imputando y también de darle un plazo razonable para poder preparar su defensa, señor magistrado. Bien, a ver, entonces la defensa está solicitando la suspensión, ¿no?, para una fecha próxima. Sí, doctor. Bueno, ya realizó la fiscalía, en todo caso, para los alegatos de la defensa. Tenemos para mañana, me parece, a las 12 del día, señorita especialista. Y conforme, doctor. Doctor, conforme, mañana a las 12 del día, doctor. 12 del día, mismo correcto. link, ¿no, doctor? Mismo link. El mismo link, doctor. Bien, entonces vamos a suspender la audiencia para continuar. Fiscalía, respecto a la fecha y hora, ¿alguna observación? Ninguna, doctor. Ya, entonces vamos a suspender la audiencia para continuar el día 17 de julio del 2026 a las 12 horas, hora exacta, a través del mismo link, quedando notificadas las partes presentes para continuar con los alegatos iniciales de la defensa técnica del acusado, del señor Fernando Luis Olano Díaz. Señor magistrado. Sí. Disculpe, señor magistrado. Señor magistrado, el señor acusado está con requisitoria porque fue declarado contumaz. No hemos recibido ninguna resolución de levantamiento de esa requisitoria. En todo caso, le pediría al señor magistrado que se resuelva en esta audiencia su situación jurídica del acusado, señor magistrado. Tiene que instalarse completamente, doctor, con reconocimiento o no de cargos, y si va a declarar o no, y si va a continuar el juicio, ahí se dispone en este caso el levantamiento. Todavía no se ha instalado el juicio, doctor. Estamos suspendiendo para mañana. Mañana vamos a emitir la resolución. Ya, doctor, sí. Okay. Gracias, doctor. Permiso. Bien, buenos días con todos. Damos inicio a la audiencia de continuación de juicio oral en el expediente número 2523-2015, incidente 1, sobre juicio oral en contra de Fernando Luis Olano Díaz por delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de sus hijos Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín. La presente audiencia lo realiza el juez del juzgado penal unipersonal de Moliendo Islay, Jorge Raúl Caso Iquiapasa, la misma que se realiza mediante audiencia virtual a través del aplicativo Google Meet. Asimismo, la audiencia se está grabando por audio para los fines de ley. Vamos a acreditar a las partes, Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes en audiencia. Por el Ministerio Público, Solís Orrey Alarcón, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Penal por colectivo Islay, con los datos ya consignados en audiencia anterior. Gracias. Muy bien, gracias. Defensa técnica del señor Olano Díaz. Señor magistrado, muy buenas tardes y buenas tardes con todos los sujetos procesales presentes. Abel de la Cruz Armas, con registro del Colegio de Abogados del Callao 11028 y demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Defensa de la parte gravial, ¿está presente? Sí, señor juez, muy buenos días o buenas tardes con todos los presentes en esta sala de audiencia virtual. Maricruz Ramos García, con registro del Colegio de Abogados de ICA 2175, con casilla SINOE 37 1184,
y con domicilio o correo electrónico rmaricruz1972@gmail.com. La casilla electrónica, perdón, es 113784. En este caso, soy abogada de la señorita Luisa Fernanda Olano Marroquín, quien está presente también. Solamente es agraviada, ¿no? No es actor civil. No, solamente agraviada. Gracias. Esto acredite la señorita Luisa Fernanda. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Olano Marroquín. Su DNI. 48 92 42 81. Gracias. ¿Alguien más que falta acreditar? El señor Olano Díaz está presente. Fernando Luis Olano Díaz, DNI 06823473. Bien, correcto. Los demás datos ya lo tenemos de la sesión anterior. Vamos a declarar instalada la presente audiencia de continuación del juicio oral y vamos a dar el uso de la palabra al abogado defensor del acusado para sus alegatos. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, estando en este estadio procesal, que es el inicio de este juicio oral que se sigue contra mi defendido, el señor Luis Fernando Olano Díaz, sobre el delito de omisión a la asistencia familiar, en este caso, señor magistrado, hay que tener presente tipo penal está tipificado en el artículo 149 del Código Penal y en este caso estamos ante un delito doloso. Y lo que se va a acreditar en este juicio, señor magistrado, es que mi defendido no ha tenido ninguna conducta dolosa. Esto es, no ha tenido el conocimiento de la deuda de la liquidación de pensiones devengadas para poder él rehusarse a su pago. Y esto, señor magistrado, se va a acreditar en este juicio, en la actuación de este juicio, a través de las cédulas de notificación de la resolución número 32, que es la cédula a través de la cual pues se le notifica la resolución que se le da el ordenamiento del Poder Judicial para que él pueda realizar ese pago, señor magistrado. Por lo que en su oportunidad, señor magistrado, esta defensa va a solicitar su absolución. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, gracias, señor abogado defensor. Vamos a dar lectura a los derechos del... A ver, el señor Olano Díaz, Fernando Luis. ¿Me escucha, señor Orlando? Señor Olano Díaz. Sí, le escucho. Usted tiene los siguientes derechos. Conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención tirada en su contra cuando corresponda. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia, entre otros derechos. Le pregunto, ¿usted ha escuchado los cargos que la Fiscalía le atribuye? Le pregunto, ¿usted admite ser autor del delito, materia de acusación y responsable de la reparación civil? Soy inocente. Me pido inocente. Inocente. Entonces, significa que no se admite. Bien, entonces, con dicha respuesta negativa respecto a la admisión de cargos y reparación civil, vamos a continuar el juicio con la actividad probatoria. Pregunto a la señorita fiscal si hay prueba nueva o de examen en el presente proceso. Ninguno, doctor. Abogado defensor. Ninguno, doctor. Bien. ¿Su patrocinio va a declarar, doctor Abel? No, doctor, él no va a declarar porque se encuentra delicado de salud, doctor. Ya, no va a declarar. Bien, fiscalía, actividad probatoria. Sí, señor magistrado, conforme se tiene en el autoenjuiciamiento, tenemos admitida como prueba personal la declaración de la señora Mónica Dora Marroquín Contreras. No sé si se encuentra presente. En todo caso, señor magistrado. Sí, sí está presente. A ver, que active su cámara, su declaración. Buenos días, soy Mónica Dora Marroquín Contreras, con DNI 80331580. Domicilio. Domicilio me encuentro en Acarí, Carabelí, Arequipa, Avenida Sebastián Barranca, sin número. Celular. 929-828-47. Señora Mónica Dora Marroquín Contreras, ¿es usted católica? Sí, soy católica. Ya le vamos a tomar juramento para recibir su declaración. Levante su mano derecha. Su mano derecha levante. Ya. Señora Mónica Dora Marroquín Contreras, ¿jura decir la verdad en todo lo que se le pregunte en el presente juicio? Sí, juro. Gracias. Baje su mano. Como testigo tiene el deber de decir la verdad en todo lo que se le pregunte. Le va a formular preguntas la señorita fiscal y también
el abogado defensor de la parte acusada. Tiene el uso de la palabra la señorita fiscal para interrogar a la testigo. Gracias, doctor. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Podría Buenas usted tardes. indicarme si conoce a la persona de Fernando Luis Olano Díaz? Sí, doctora, sí lo conozco. ¿Tiene Ha usted sido mi algún vínculo conviviente. con esta persona? Es el padre de mis hijos, era mi conviviente. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora? Yo con él tengo 3 hijas mujeres y un hijo hombre. ¿Qué nombres tienen ellos? María Olano Marroquín, Luisa Fernanda Olano Marroquín, Camila Olano Marroquín y Víctor Olano Marroquín. Víctor Fernando Olano Marroquín. Dígame usted, el señor, su hija Luisa Fernanda Olano Marroquín, ¿cuántos años tiene actualmente? Mi hija Luisa, 28 años debe tener ya mi hija Olano. Ya 28. ¿Cuándo nació ella? Mi hija nació, mi hija nació el 1/8/1995. Me dijo que también tenía... Esa es María, de Luisa. La voy a disculpar, doctora, porque yo también me encuentro un poquito delicada de salud, pero sí, un ratito, por favor. Es Luisa. Luisa es nacida el 26/7/1997. Es mi hija Luisa Fernanda Olano Marroquín. ¿Su hija María? Mi hija María es del 1/8/1995. ¿Y su hijo Víctor? Mi hijo Víctor es ¿dónde está mi hijo Víctor? Del 29 de diciembre de 2002. Listo. Dígame usted, señora Mónica. Dígame, doctora. Me dijo que usted tenía 3 hijos con el señor Fernando Luis Olano Díaz. Tengo 3 hijos, ¿no? 4, doctora. 4 hijos con el señor Luis Olano Díaz. En ese sentido, dígame usted, ¿cómo es la relación que tiene usted con el señor Fernando Luis Olano Díaz? Yo tengo una relación buena, doctora. Siempre he tenido una relación buena con él. Yo me considero que he tenido una relación buena con él, doctora. Perfecto. Dígame usted, ¿ha iniciado algún proceso judicial en contra del señor Fernando Luis Olano Díaz? Sí, doctora, porque yo inicié un proceso de alimentos, doctora, porque el haber que yo me separo de él y yo hablo con él y le digo que por favor me apoyara con la alimentación y me decía que sí, que me iba a apoyar. Me mandaba al banco reiteradas veces, doctora. Iba al banco, me decía, sí está la plata, y el banco me decía que no había plata. Me tenía que regresar, doctora. Entonces le vuelvo a llamar y me decía, sí te he mandado. Eran puras mentiras, doctor. Y entonces concurrí a un abogado en Mollendo, doctora. Y ese abogado me ayudó para proceder con mi alimentación. Y fui a buscarlo a Lima, doctora. Hace 3 años, 4 años, cuando me salió la sentencia, yo fui a su casa de él. Él salió, doctora. Yo le dije, le entregué los documentos, le dije que mira, si tú sabes que yo le dejé una casa, doctora, y 3 carros. Cuando yo me separo de él, cuando nosotros nos alejamos, le dejé una casa y 3 carros. Para hacer algunas precisiones para que no nos vayamos ya, doctora, dígame, me dice que usted ha iniciado un proceso judicial, ¿no es cierto? Sí, de alimentos, doctora. ¿Sobre qué hijos inicia usted el proceso judicial? Yo inicio con mis 4 hijos, doctora. Los alimentos salen todos de mis 4 hijos. ¿Y cuánto es que le estableció el juzgado por concepto de alimentos? Algo me inició de 150, doctor. De cada uno, 150. ¿En qué año fue esa sentencia? No me acuerdo, doctora. Soy muchos años, doctora. Ya, dígame usted, ¿el señor desde que se cumplió con la sentencia ha estado pagando los alimentos? Nunca me dio un sol, doctora. Dios mediante nunca me dio un sol, ni siquiera 5 soles, doctora. Ya, perfecto. Dígame usted tenía señalado a una cuenta en el banco para que él pueda realizar el pago de los alimentos? Sí, doctora, le dejé a mi abogado de oficio en Mollendo, doctora. Porque me pidieron. ¿Usted ha revisado esta cuenta? ¿Existe algún depósito? Ninguno, doctora, ninguno.
Perfecto. ¿Qué acciones usted ha realizado en mérito a que él no realizaba el pago en el proceso de alimentos? Y lo único que hice fue reiteradas veces a la fiscalía, al abogado, y me dijeron que si yo podía ir a Lima. Le dije que sí, que yo podía ir, fui, hablé con él y bueno, ya me cansé de gastar mi pasaje, ya lo dejé ahí nomás, doctora, dejé todo en manos de Dios. Ya. ¿En qué año usted le hizo conocer de ese proceso? Fue, doctora, ya tengo acá 5 años, hace 7 años, doctora, hace 7 años fui. Dígame usted, ¿dónde le notificaban el proceso de alimentos al señor Olano? A Luis Solano, en mi casa, doctora, ahí en Lima, ¿cómo se llama ese sitio? Yo no me acuerdo, doctora, donde vivía antes. En mi casa, yo tengo la dirección, doctora, acá está. Ya. Ahí le llegaban todas las notificaciones. ¿Él vivía en ese domicilio en Lima? Sí, doctora, ahí hemos vivido, ahí en mi casa, ahí, donde está viviendo ahorita. Ya, perfecto. ¿Recuerda usted la dirección? Se llama, a ver, es en Caraballo, pero la dirección de la casa no me acuerdo, doctor. Ya, no se preocupe, señor. Esas son todas las preguntas por parte de la Fiscalía, doctor. Ya, doctor. Bien, gracias. Traslado a la defensa del acusado. Gracias, doctor. Señora Mónica, buenas tardes. Le voy a hacer algunas preguntas. Usted ha referido que el señor Fernando Olano ha sido su conviviente. ¿Usted nos puede precisar en qué periodo de tiempo él fue su conviviente? Yo con él he vivido como, a ver, mi hija ha tenido 5 años. Casi 8 años he convivido con él, no me acuerdo. 8 años, 7 años he vivido con él, no me acuerdo. ¿Y se acuerda usted en qué año terminó la convivencia con el señor Olano? ¿En qué año acabé? No me acuerdo. ¿Se acuerda en qué año usted le hizo la demanda de alimentos al señor Olano? Sí, eso sí me acuerdo. Cuando mi Luisa ha tenido, ¿cuántos años? Cuando mi Luisa habrá tenido, pues, mi hija tenía algo de, creo, 10 años, 9 años, creo, algo así. Discúlpenme, pero yo sufro de que ya me estoy olvidando las cosas. Bueno, soy joven todavía, tengo 49 años, pero ya me olvido las cosas. Pero sí, yo puedo sacar todos mis documentos del día que inicié el proceso de alimentación. Ya. Señora, usted ha referido que tiene 4 hijos y que usted ha hecho una demanda de alimentos por los 4 hijos. Eso es lo que usted ha referido, ¿es cierto? Tengo 4 hijos, doctor, y hice el alimento por 3, por Luisa, por María y por Víctor. Ya, o por Camila no. Sí, ya, doctor. ¿Y nos puede referir usted por qué motivo no hizo los alimentos por Camila? Porque por Camila no le hice los de juicio de alimentos, en que nosotros teníamos una hija que yo le dejé a él hasta que mi hija cumpliera 9 años. Yo le dejé a mi hija cuando Camila tenía 5 años. Le dejé a mi hija Camila cuando tenía... Y yo me separo de él, 4 años se quedó con él. Y entonces a los 9 años que cumple la Camila, 9 años, 10 años, yo voy por mi hija y la recojo a mi hija. Pero para yo dejar a mi hija Camila hubo un acuerdo. Él vino a Cari y la recogió de acá, de Cari, la recogió a mi Camila y me dijo que la va a llevar porque él va a estar con ella. Ya entonces le dije. Pero en ese caso nosotros teníamos un acuerdo con Lucho. Que se quedaban los 3 carros y la casa, para que ella pueda ver a mi hija. Entonces a los 9 años que yo voy a recoger a mi Camila, ya normal, me quedé con mi hija, yo no le saqué alimento por mi hija, por esos 4 años que lo ha tenido él, yo no le saco alimento por mi hija Camila. Así ha sido. Usted está refiriendo que usted dejó carros y casa. ¿Usted nos puede sí, precisar, 3 carros. ¿Usted nos puede precisar si esos carros estaban a nombre de usted? Sí, doctor, hasta la casa ha sido cambiada, doctor, y creo que ahí está el señor Luis Solano que puede dar conste de eso. La casa está a mi nombre y ahora está cambiado de nombre. Los carros también, doctor. Ya. Yo tengo fe de eso, sí. Y mis vecinos tienen fe de eso, doctor. Yo jamás he mentido y nunca voy a mentir, doctor. Ya. Señora, usted también ha referido en esta audiencia que hace 3 años usted fue a buscarlo al señor Luis a su casa. Eso es lo que usted ha indicado, acá lo tengo anotado. En esa oportunidad, sus hijos, que son parte agravante de este proceso, ¿eran mayores de edad o todavía eran menores de edad? No, doctor. Cuando yo he ido a buscarlo a Luis, fue porque él ya no se presentaba en el juzgado. Él estaba como con dudo contundente cuando no van.
Entonces fui ante el abogado y me dijo, a ver, puedes ir, anda, corre, entrégale el documento. Ahí yo voy a buscarlo, que ha sido hace 5 años, 7 años, ahí he ido a buscarlo. Ya, pero usted refirió hace 3 años que fue a buscarlo. 3 años dijo expresamente. Usted, hace 3 años, la pregunta es, ¿hace 3 años sus hijos eran mayores de edad o eran menores de edad? Doctor, un ratito, hace 3 años yo no fui para entregarle un documento, yo fui para decirle que mis hijas están viviendo y necesitan un lado de la casa para que le pueda dar, para eso, yo no fui a hablar sobre el juicio ni nada. Sí, mis hijas son mayores de edad, doctor. ¿Actualmente usted vive con sus hijos que son mayores de edad? Doctor, mi hija vive en Lima alquilado, trabaja, mi hija tiene una hijita, es soltera. Vivo con mi hijo Víctor, doctor, mi hijo Víctor. Vivo con mi hija María, acá tengo a mis nietos, doctor, tengo un nieto. Mi hija también, doctor. Ahorita mi hija también está en Lima buscando trabajo. Ya, entonces usted tiene comunicación con sus hijos. Sí, doctor, yo me comunico con mis 3 hijos, doctor. ¿Y usted tiene conocimiento si el señor Luis Fernando les ha cancelado a sus hijos la deuda que tienen por el tema de alimentos? Doctor, Luis Fernando Olano no les ha cancelado, ni siquiera les ha dicho, hija, por favor, denme un tiempo, les voy a dar. Nada, hemos tratado de hablar con él, yo he hablado con él en videollamada con mis hijos y le hemos dicho, ¿sabes qué? Haz esto, ¿y para qué? Para que se solucione esto y puedas descansar en paz, porque todos en esta vida estamos de pasada. Y él no da su mano a torcer, no quiere, doctor, no quiso entender. Él siempre tuvo los documentos en la mano y nunca quiso entender cómo mis hijos se llevaban ese pan a la boca, doctor. Ya. Señor magistrado, no tengo más preguntas. Gracias. Fiscalía, redirecto. Ninguno, doctor. Bien, no hay redirecto, no hay recontrainterrogatorio. El juzgado no va a formular preguntas a la testigo. Vamos a declarar concluida la declaración de la señora Mónica Dora Marroquín Contreras. Señora Mónica, su declaración ha concluido. Gracias, doctor. Bien, continuamos con documental, señorita fiscal. Sí, doctor. Tenemos admitido como prueba documental los siguientes documentos. Si me permite, voy a compartir, doctor. Como señor magistrado, tenemos admitido como primer medio de prueba documental la sentencia de fecha 1 de octubre del 2013, emitida en el expediente judicial 121-2012 FA. Se tiene como demandante a Mónica Dora Marroquín Contreras, demandado a Fernando Luis Olano Díaz, la materia es alimentos, la resolución 23 de fecha 1 de octubre del año 2013, se tiene la sentencia número 56-2013-FA, vistos, se tiene en materia de autos la demanda de folios 23 sobre alimentos, en la vía de proceso único interpuesto por Mónica Dora Marroquín Contreras como representante legal de los menores hijos Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín en contra de Fernando Luis Olano Díaz. Tenemos, señor magistrado, que esta sentencia resuelve fijar como parte resolutiva, como fallo, declarando fundada en parte la demanda de folios 23 y siguientes interpuesta por Mónica Dora Marroquín Contreras como representante legal de sus menores hijos Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín en contra de Fernando Luis Olano Díaz sobre alimentos en la vía de proceso único. En consecuencia, ordeno que el demandado, Fernando Luis Olano Díaz, acuda con una pensión alimenticia mensual y adelantada de 450 nuevos soles, a razón de 150 soles para el menor Víctor Fernando Olano Marroquín, 150 soles para la menor Luisa Fernanda Olano Marroquín y 150 soles para la menor María Yolanda Olano Marroquín. Dicha pensión se computará a partir de la citación de la demanda y los intereses de ley, infundada en cuanto al saldo de lo solicitado, y bueno, dejan sin efecto la medida cautelar sobre el fondo en la modalidad de asignación anticipada de alimentos, si lo hubiere.
Esta resolución está firmada por el juez de paz letrado de Isla y Mollendo, doctor Walter Pariona, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, además de una firma del especialista judicial y otra firma de que haber sido una copia certificada del juzgado de paz letrado de Islay. El valor probatorio, señor magistrado, de este documento es determinar que el juzgado de paz letrado, con fecha 1 de octubre del 2013, estableció una obligación alimentaria que debía cumplir el señor Fernando Luis Solano Díaz a favor de sus hijos, Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda, todos Olano Marroquín, en el monto de 150 para cada uno de ellos. Le traslado a la defensa del acusado. Señor magistrado, en este caso, este documento lo que establece pues es la existencia de un proceso judicial por la materia de alimentos, señor magistrado. No acredita pues en este caso el apercibimiento, ¿no?, de la obligación que es materia o es objeto del tipo penal, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, siguiente documento, señorita fiscal. Doctora Sally, siguiente documento. El doctor estaba leyendo y estaba sin sonido. Tenemos, señor magistrado, la siguiente resolución, admitida la resolución 27, de fecha 11 de marzo del 2014, perdón. Es la que pone a conocimiento a las partes la liquidación de pensiones devengadas practicadas por el secretario cursor por el término de 3 días. Aquí se pone en conocimiento la liquidación de pensiones devengadas, donde establece, señor magistrado, que se cumple con practicar la liquidación de pensiones devengadas ordenadas por su despacho en el presente expediente, teniendo en cuenta la propuesta de liquidación presentada por la demandante a Focas 246, y se tiene lo siguiente: fecha de la notificación de la demanda 12 de abril del 2012, fecha de inicio del cálculo 13 de abril del 2012, meses adeudados hasta el 12 de enero del 2014, 21 meses, pensión fijada por sentencia 450 soles mensuales y adelantados, pensión promedio 450 por 21, 9.450, interés legal de 1.2%, de 9.450, 113 soles con 40 céntimos. Total adeudado, 9.563.40. La deuda por pensión alimenticia devengada desde el 13 de abril del 2012 hasta el 12 de enero del 2014, según propuesta de liquidación, asciende a la suma de 9.563 nuevos soles con 40 céntimos. Firmado por el secretario judicial Orestes Ramos Holanda el 11 de marzo del 2014. Resaltamos, señor magistrado, el monto calculado del periodo impago del 13 de abril de 2012 hasta el 12 de enero de 2014, que sería 9.563.14 soles. Bien, gracias. Traslado a la defensa. Ninguna observación, señor magistrado. Siguiente documento, señorita fiscal. Sí,
Sí, doctor, el siguiente documento es la resolución número 30. La resolución número 30, emitida en el expediente 212-121, donde la demandante es Mónica Dora Marroquín Contreras y el demandado es Fernando Luis Solano Díaz, y la materia es cobro de alimentos. Resolución número 30, Mollendo, 11 de julio del año 2014. Al escrito número de registro de 2014-5624, vistos y considerando, primero, que mediante resolución número 27 se dispuso poner en conocimiento a las partes la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de abril del 2012 hasta el 12 de enero del año 2014, encontrándose válidamente notificados los mismos conforme se observa de las cédulas de notificación de fojas 257 y 265 respectivamente, y que no habiéndose presentado observación alguna a la fecha y de conformidad al artículo 568 del Código Procesal Civil, resuelvo aprobar la liquidación de pensiones devengadas de fecha 11 de marzo del 2014, periodo que comprende del 13 de abril del 2012 hasta el 12 de enero del 2014, obrante en autos de fojas 256 en la suma de 9.563 nuevos soles con 40 céntimos, debiendo la parte demandada cumplir con pagar la misma en el plazo de 3 días de notificado. Tómese razón y hágase saber, suscrito por el juez de paz letrado de Isla y Mollendo, Walter Pariona Flores. Entonces, señor magistrado, resaltamos que esta resolución aprueba la liquidación de las pensiones devengadas realizadas en el presente proceso. Bien, traslado a la defensa. Ninguna observación, señor magistrado. Siguiente documento, señorita fiscal. Sí, señor magistrado, el siguiente documento es la resolución número 32. En el expediente 2012-121, donde la demandante es Mónica Dora Marroquín Contreras, el demandado es Fernando Luis Solano Díaz y la materia es cobro de alimentos. La resolución 32, en Mollendo, 16 de septiembre del año 2014. Se tiene el escrito con número de registro 2014-8879, vistos y considerando, primero, que el artículo 566-A de la ley 28439, texto legal incorporado al Código Procesal Civil, establece que si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez a pie de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo procedimiento expreso, remitirá copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno, a fin que proceda con arreglo a sus atribuciones. Segundo, que en el caso de autos, el demandado Fernando Luis Olano Díaz, pese a estar debidamente notificado con la liquidación de pensiones alimenticias devengadas de folios 256, la misma que ha sido aprobada en la suma de 9.563 nuevos soles con 40 céntimos, conforme se advierte los folios 271, no ha cumplido con efectuar el pago de las pensiones devengadas más sus respectivos intereses, por lo que en mérito de lo dispuesto, en el primer considerando, se resuelve requerir al demandado, Fernando Luis Solano Díaz, para que en el plazo de 3 días cumpla con pagar a favor de la demandante Mónica Dora Marroquín Contreras la suma de 9.563 nuevos soles con 40 céntimos, por concepto de pensiones alimenticias e intereses legales devengados correspondientes a la liquidación en el periodo que comprende del 13 de abril del 2012 al 12 de enero del 2014, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno, a fin que proceda con arreglo a sus atribuciones. Tenemos razón, llegase a saber, firmado por el juez de paz letrado de Islay, Walter Pariona Flores. Resaltamos, señor magistrado, que con fecha 16 de septiembre del 2014 se le requiere al señor demandado Fernando Luis Solano Díaz para que cumpla con pagar la liquidación de pensiones devengadas bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de remitirse copias de la Fiscalía, y donde también se resalta es que fue debidamente notificado con dicha liquidación para que dé cumplimiento al ordenado por el juzgado. En el traslado a la defensa. Ninguna observación, señor magistrado. Siguiente documento, señorita fiscal. Señor magistrado, el siguiente documento es la notificación realizada
y el aviso previo realizado de la resolución número 32. En este caso tenemos el aviso de notificación número 063971, dirigido a Lano Díaz Fernando. Presente, hago de su conocimiento que a la fecha me constituye vuestro domicilio a fin de notificarle la resolución 32 correspondiente al proceso seguido en contra ante el juez de paz en el expediente 121-12, acto que no se llevó a cabo por no encontrarse usted presente. En el sentido, en el lugar del aviso, comunicarle que volveré el 14 del 10 del 14 en el horario señalado en el artículo 121 de la Ley del Poder Judicial. De conformidad con la normatividad vigente, se regula el acto de notificación judicial el 13 de 10 del 14 y se consigna blanco madera y el sello de Nilo Villafuerte Paulino, notificador judicial. Seguido de ello, tenemos la notificación número 2014-032962 en el expediente 2012-0121. Dependencia Juzgado de Paz Letrado, secretario Ramos Solano Orestes, materia alimentos, destinatario Olana Díaz Fernando Luis, de dirección real, Girón Gamarra 114, Pueblo Joven El Progreso, Distrito de Caraballo, Lima, Distrito de Caraballo. Se adjunta resolución 32, anexa lo siguiente, copia de escrito y resolución con un total de 2 fojas. Está el sello del 1 de octubre de 2014, recibido, y tenemos la cédula de notificación, que en este caso, 31 de octubre del 2014, dice recibido, y de lo que se sacan las copias en magistrado se aprecia el sello y la firma del secretario judicial Luz Marina Laura Sea. Eso es lo que resultamos de la notificación, doctor. Traslado a la defensa. Sí, señor magistrado, en este sentido y ante esta prueba que se está actuando, acá se debe tener presente que el cargo de notificación que se ha oralizado, y como ahí se puede ver claramente, no aparecen los datos ni la firma de ninguna persona que haya sido la receptora de esta cédula de notificación. Y también, ¿no?, se ha oralizado el aviso de notificación, el cual pues se denota que ha habido una comunicación como un acto de notificación para un aviso de una próxima visita. Sin embargo, señor magistrado, no se tiene la segunda notificación que con las formalidades que corresponden, ¿no?, a un diligenciamiento de esta cédula de notificación conforme está amparado y contemplado en el artículo 161 del Código Procesal Civil, que es supletorio en estos casos de notificaciones y conforme ya ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y me reservo mayores fundamentos para mis alegatos finales. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. Siguiente documento. El siguiente documento, señor magistrado, es la resolución número 34. El expediente es 2012-121, demandante Mónica Dora Marroquín Contreras, el demandado es Fernando Luis Solano Díaz. La materia es cobro de alimentos, la resolución 34 de fecha 25 de noviembre del año 2014. Y se tiene el escrito con número de registro 2014-12390, vistos el pedido realizado por la demandante Mónica Dora Marroquín Contreras, y considerando primero que si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme y o auto final, no cumple con el pago de los alimentos, el juez a pedido de parte y previo requerimiento de la parte mandada bajo procedimiento expreso, remitirá copias certificadas de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno, fin que proceda con arreglo a sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 566-A del Código Procesal Civil. Segundo, que mediante resolución número 32 de fecha 16 de septiembre del año 2014, corriente en fojas 282, se requiere al demandado Fernando Luis Solano Díaz para que en el plazo de 3 días cumpla con pagar a favor de la demandante la suma de 9.563 nuevos soles con 40 céntimos por concepto de pensiones alimenticias adeudadas a favor de la demandante Mónica Dora Marroquín Contreras bajo procedimiento de remitirse copias al Ministerio Público. Tercero, que la demandante mediante escrito que antecede solicita que se haga efectivo el apercibimiento prevenido, puesto que el obligado
Hasta la fecha no ha cumplido con pagar hecho liquidación de pensiones alimenticias, pese a encontrarse debidamente notificado, conforme aparece el acto procesal de fojas 283 y 288, por lo que en estos supuestos resuelvo ser efectivo el apercibimiento prevenido en la resolución número 32, debiendo remitirse copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Firmado por el juez del Juzgado de Paz Letrado Islay Mollendo, Walter Pariona Flores. Resaltamos, señor magistrado, que con fecha 25 de noviembre de 2014 se hace efectivo el apercibimiento decretado en resolución 32 en atención a que el señor incumplió con lo ordenado por el juzgado. Y traslado a la defensa. Ninguna observación, señor magistrado. Bien, siguiente documento, señorita fiscal. Sí, señor magistrado, lo que se nos ha admitido. Ya se terminó. Permítame, doctor. Me parece que son todos ya, doctora. Sí, señor magistrado, son todos los documentos. Vamos a, bueno, ha señalado el abogado que no va a declarar, me parece, señor. Alegatos finales sería para la siguiente sesión. Señorita especialista, fecha de continuación. Disponible para el día 24 de julio a partir de las... A ver, 24 de julio a las 15 horas. Resolución número 11. Volviendo 17 de julio del año 2026. Vistos y oídos en audiencia pública en juicio oral respecto al acusado Fernando Luis Olano Díaz, en agravio de sus hijos Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín. Considerando, primero, se ha declarado ausente al señor Fernando Luis Olano Díaz, según la resolución número 2 de fecha 29 de septiembre del 2022. Se ha puesto a derecho posteriormente y ha solicitado fecha de audiencia de juicio oral, la misma que se ha realizado en 2 sesiones, el día 16 de julio y el día de hoy, 17 de julio de 2026. Habiéndose presentado al juzgado voluntariamente, corresponde disponer el levantamiento de las órdenes de captura giradas en su contra. Asimismo, se va a suspender la audiencia para continuar en una fecha próxima conforme al rol de audiencias de este juzgado. Por la resuelve. 1. Suspender la audiencia de juicio oral para continuar el día 24 de julio de 2026 a las 15 para tener el levantamiento de las órdenes de captura giradas en contra del señor Fernando Luis Olano Díaz, debiendo remitirse el oficio con dicha finalidad. Tómese razón y hágase saber respecto a la resolución emitida, Fiscalía. Conforme, doctor. Abogado defensor, defensa de la parte agraviada. Conforme. Bien, siendo yo así, concluye la presente audiencia, siendo las 12 horas con 52 minutos. Buenas tardes. Buenos días con todos, siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, día 24 de julio del 2026, damos inicio a la audiencia programada en el expediente número 2523-2015, incidente 1, sobre el juicio oral respecto al acusado Fernando Luis Olano Díaz por delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín. La presente audiencia lo realiza el juez del Juzgado Penal Unipersonal de Mollendo Islay, Jorge Raúl Caso, y que pasa la misma que se realiza mediante audiencia virtual a través del aplicativo Google Meet. Asimismo, la audiencia se está grabando por audio para los fines de ley. Vamos a acreditar a las partes, Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes en audiencia. Por el Ministerio Público, Solís Zorrilla Alarcón, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, con domicilio procesal en Urbanización San Marina, C10 Mollendo y casilla electrónica 76755. Gracias. Defensa técnica del acusado. Señor magistrado, muy buenos días y buenos días con todos los sujetos procesales presentes. Abel de la Cruz Armas, con registro del Colegio de Abogados del Callao 11028 y demás datos ya consignados al inicio de este juicio. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. Defensa técnica de la parte agraviada no está presente. Está presente el señor Olano, Fernando Luis Olano Díaz. Muy buenos días.
Fernando Luis Olano Díaz. DNI. 06-82-3473. Bien, gracias. Bien, vamos a declarar instalada la presente audiencia el juicio oral. Tenemos para el día de hoy, vamos a ver en qué nos hemos quedado en la sesión anterior. Estamos en prueba documental, vamos a ver. Doctora Sali, ¿concluyó con la prueba? Sí, doctor, se concluyó. Bien. De la defensa me parece que no hay, porque acá lo hemos puesto como alegatos finales. Entiendo que no hay prueba de la defensa, no hay actor civil, pasamos a alegatos. Sí, alegatos finales. Fiscalía. Gracias, doctor. La Fiscalía considera que durante el desarrollo del juicio ha podido demostrar la responsabilidad penal del señor Fernando Luis Olano Díaz por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, ilícito previsto y penado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal. Ello en atención, señor magistrado, que con la lectura del proceso de alimentos tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de Islay bajo el expediente 121-2012, entre ellos la sentencia de fecha 1 de octubre del 2013, se puede establecer que el señor Olano Díaz tenía fijado bajo un mandato judicial una obligación alimentaria de forma mensual y adelantada a favor de sus hijos, que en ese entonces eran menores de edad, Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda, todos Olano Marroquín, en vista de que su señora madre, la señora Mónica Dora Marroquín Contreras, inició el proceso judicial sobre cobro de alimentos. En esta sentencia, señor magistrado, se tiene señalado claramente que el monto por concepto de alimentos que debía acudir el señor acusado a los menores es de 150 para cada uno de ellos, es decir, 450 soles mensuales. Tenemos, doctor, que igualmente, al haberse realizado la resolución número 27 de fecha 11 de marzo del 2014, se practicó una liquidación de pensiones devengadas, esto es, que no habría cumplido con el pago de estas pensiones en el periodo del 13 de abril del 2012 al 13 de enero del 2014 por la suma de 9.563.50 soles, 40 céntimos. Además, esta resolución ha sido debidamente aprobada por el juzgado, indicando, mediante resolución 32, que el señor acusado cumpla con pagar con estas pensiones devengadas en el plazo de 3 días de notificado bajo apercibimiento de ley. Y el apercibimiento era que en caso de incumplimiento se remitiría copias a la Fiscalía para que proceda conforme a sus atribuciones. Y este es el punto importante, señor magistrado, en el cual la Fiscalía resalta sus alegatos. Que habiéndose establecido que existía un monto de alimentos, habiéndose señalado que hay un monto que el señor no ha cumplido con cancelar durante un periodo desde el 2012 hasta el 2014, el requerimiento de pago que se ha realizado al señor mediante resolución 32 ha sido notificada a su domicilio real que está ubicado en Girón Gamarra 140, Pueblo Joven El Progreso, Distrito de Cabramaillo, Lima. La Fiscalía ha cumplido con oralizar el aviso de notificación previa, donde se le indica al señor Olano Díaz que el día 14 de octubre del 2014 regresarían a su domicilio, ya que se hicieron presente el 13 de octubre del 2014, no lo encontraron y que retornarían con el fin de notificarle la resolución 32 en el expediente 121-2012. Se tiene consignado en este aviso previo las características de la vivienda blanca y la puerta de madera, y firmado por el notificador judicial Lino Villafuerte Paulino. Además, tenemos la notificación cursada al domicilio del señor acusado, Fernando Luis Olano Díaz. Esta notificación, la número 214-032-962, que ha sido realizada en este juzgado, en este juicio, donde se adjunta la resolución 32, en esta notificación, señor magistrado, por el tiempo transcurrido y la forma de haber sido proporcionada la información tanto a mi despacho como a la parte acusada, que en ese caso viene a ser copias escaneadas de la copia que obra originalmente en el juzgado,
Téngase presente que este proceso se ha iniciado y se ha presentado el requerimiento acusatorio ante su despacho en el año 2014, abril del 2015, es decir, 10 años atrás. Este proceso está presentado al juzgado. Se han recabado las copias del juzgado de paz letrado en esa fecha, en el 2014. Y por el tiempo existe una baja calidad respecto de la constancia de notificación, pero en la misma, y habiéndose apreciado de manera personalísima en el juzgado, se tiene señalado y se tiene consignado, y lo podrá observar usted directamente en el número en el expediente y en la notificación original, que sí existe la constancia de notificación realizada al señor Olano en el domicilio de Girón Gamarra el día 14 de octubre del 2014, y también se encuentra debidamente firmado por el notificador Lino Villafuerte Paulino. ¿Y qué nos confirma esta constancia de notificación? El que se haya emitido la resolución número 34, donde el juzgado de paz letrado, luego de evaluar, si bien indica el pedido formulado por la parte agraviada de que el señor no ha cumplido con realizar el pago y el requerimiento efectuado por el juzgado, el mismo señor, en la misma resolución, señala claramente, en su considerando tercero, pese a encontrarse debidamente notificado conforme aparece el acto procesal a fojas 283 y 288, por lo que en estos supuestos se resuelve hacer efectivo el apercibimiento. Esta resolución, señor magistrado, confirma claramente que el señor estuvo debidamente notificado, donde tomó conocimiento de la resolución 32 que lo requería al pago y que ésta no cumplió. Por lo tanto, hizo efectivo el apercibimiento y remitió las copias a la Fiscalía, configurándose con ello la comisión del delito. No sin antes resaltar también, señor magistrado, que la señora agraviada, la madre representante, de los agraviados, que ya a la actualidad, pasado 10 años, ya han cumplido la mayoría de edad, ha declarado en este juicio y ha manifestado que el domicilio en el cual le notifican al señor es el domicilio donde vive actualmente. O sea, él actualmente sigue viviendo en el mismo domicilio. Uno, que es importante tenerlo presente. Y dos, que ella ha viajado directamente al proceso, a la ciudad de Lima, para hacerle conocer e indicarle que tenía las deudas de pensiones y alimentos. Y tres, también ha indicado claramente que el señor conocía del proceso y conocía, ¿por qué? Porque él tenía en su momento, cuando se produjo la separación, al poder de una menor, y la señora se quedó con 3 menores. Y por eso se inicia el proceso. En ese sentido, doctor, consideramos que se ha probado claramente la conducta omisiva del señor Fernando Luis Olano Díaz por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, y que se le debe imponer la pena privativa de libertad de 1 año de pena privativa de libertad, y debe de cumplirse con abonar el monto de la suma de 200 nuevos soles por concepto de reparación civil que solicitó la Fiscalía a cada uno de los agraviados. Eso es todo, doctor. Bien, gracias. Traslado a la defensa del acusado, alegatos finales. Gracias, señor juez, y con su venia. Señor magistrado, estando en este estadio, que es el final de este juicio, donde se ha actuado todos los medios de prueba que el Ministerio Público ha ofrecido, cual ha pretendido demostrar la responsabilidad penal contra mi defendido, el señor Fernando Luis Olano Díaz, por el presunto delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de sus 3 hijos, que hoy ya son mayores de edad. En ese sentido, señor magistrado, al momento de evaluar este caso, usted deberá determinar si la conducta atribuida a mi defendido encaja realmente en el tipo penal imputado. Para ello, señor juez, no basta acreditar la existencia de una deuda alimentaria, también debe demostrarse el dolo, es decir, que mi defendido sabía que debía pagar y que aún teniendo conocimiento de ese mandato, decidió no cumplir. Ese conocimiento, señor juez, debía acreditarse a partir de la resolución
resolución número 32, mediante la cual el juez competente le ordenó que realice ese pago. Sin embargo, para que dicha obligación pudiera ser exigida penalmente, señor juez, esa resolución debía haber sido puesta válidamente en conocimiento de mi defendido mediante una notificación regular. Durante este juicio, señor juez, se ha actuado como prueba documental la cédula de notificación número 2014-32962. Señor juez, en este caso hemos observado que los espacios destinados a identificar y el diligenciamiento y la recepción de este documento se han encontrado en blanco. Tampoco aparece la firma de la persona que supuestamente podría haber recibido esta cédula. Este hecho, señor juez, demuestra objetivamente que no existió constancia válida de que mi defendido haya sido notificado. También, señor juez, en este juicio se ha actuado el aviso de notificación 63.971 que corresponde a la primera visita, y en este documento se dejó constancia expresamente, ahí lo dice, que el acto no pudo realizarse porque el destinatario no se encontraba presente y que el notificador regresaría el día 14 de octubre del año 2014. Señor juez, entonces no existe pues una segunda constancia que acredite que el notificador regresó en esa fecha y que realizó válidamente esa notificación. Esto, señor juez, acredita que no se ha cumplido el procedimiento previsto en el artículo 161 del Código Procesal Civil, que es aplicable a los actos de notificación. En consecuencia, señor juez, no puede afirmarse que mi patrocinado conoció el contenido de la resolución número 32 y que actuó dolosamente al incumplir ese requerimiento, señor magistrado, que es principal para que se pueda acreditar el dolo de mi defendido. Señor juez, no se puede sustentar una sentencia condenatoria en la simple suposición de que mi patrocinado conocía el requerimiento de pago solo porque sabía que existía un proceso de alimento. Una cosa es conocer la existencia del proceso y otra distinta es haber sido válidamente notificado con la resolución concreta que le ordenaba el pago dentro de un plazo determinado bajo el apercibimiento de ser denunciado penalmente, señor magistrado. Ese conocimiento, señor juez, no puede presumirse, debe acreditarse con una notificación válida y objetiva. Si no existe prueba de que la resolución 32 fue puesta en conocimiento de mi defendido, señor juez, tampoco puede afirmarse que él decidió incumplirla de manera consciente y voluntaria. Por estas consideraciones, señor magistrado, esta defensa le solicita a usted que se absuelva al señor Fernando Luis Solano Díaz de la acusación formulada por el Ministerio Público debido a que no existe una prueba suficiente que permita acreditar, más allá de toda duda razonable, que mi defendido haya conocido válidamente ese requerimiento de pago y que decidió incumplirlo de manera consciente y voluntaria, señor magistrado. Muchas gracias. A ver, está presente el acusado. ¿Va a hacer uso de su derecho de autodefensa? No, señor magistrado, sí, él se encuentra delicado de salud, emocionalmente está muy mal, señor magistrado, y este proceso le está ocasionando perjuicios en su salud, señor magistrado. Ya no va a hacer uso de su derecho, ¿no? No, señor magistrado. Bien. Vamos a cerrar el debate, vamos a señalar fecha para el adelanto de fallo y lectura. Señorita especialista. De paz letrado de Islay practicó y aprobó la liquidación de pensiones devengadas correspondientes al periodo 13 de abril de 2012 hasta el 13 de enero de 2014 por la suma de 9.563.49 soles. La misma que fue puesta en conocimiento del obligado Fernando Luis Solano Díaz y posteriormente debidamente requerido para que cumpla con pagar la suma adeudada de las pensiones alimenticias devengadas y no pagadas correspondientes al periodo aludido bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para que formule la denuncia penal que corresponda. Resolución judicial que fue notificada debidamente en su domicilio real, no obstante, lo cual el obligado no ha cumplido con efectuar el pago de la obligación aludida. Ante tal incumplimiento se remitió copias a este despacho fiscal que formula la presente acusación. Estos son los hechos. Se dictó auto de enjuiciamiento en contra de Fernando Luis Solano Díaz por el delito de omisión a la asistencia familiar, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en agravio de sus hijos,
ahora ya mayores de edad, Víctor Fernando, Luisa Fernanda y María Yolanda Olano Marroquín, representados, bueno, en ese entonces estaban representados por su madre, Mónica Dora Marroquín Contreras. Se ha solicitado la pena de 1 año de pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil de la suma de 200 nuevos soles, sin perjuicio que cumpla con abonar por concepto de pensiones devengadas la suma de 9.563 nuevos soles. Bien, esos son los hechos. Se ha realizado juicio oral, se han actuado los medios de prueba del Ministerio Público. Y la defensa ha cuestionado las notificaciones respecto al requerimiento. Señalando que no existe en este caso dolo. Si es que sabía que tenía que pagar. La resolución número 32, que requiere el pago, esa resolución debía ser puesta en conocimiento válidamente. Y se ha señalado que la cédula de notificación está en blanco. Que no se ha cumplido con el procedimiento. Que no se puede decir que conoció, no hay dolo. No se puede sustentar. No hay prueba que haya conocido válidamente el requerimiento. Entre otras razones. Bien, para que se configure el delito de omisión a la asistencia familiar, se requiere que previamente exista una resolución judicial que dispone el pago de un monto por concepto de pensiones alimenticias debidamente aprobada. Y una vez requerido al obligado, este no cumple en el plazo de ley. Ante dicho incumplimiento, el juzgado de paz letrado remite copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. El delito entonces se configura en el momento que el acusado incumple con pagar en el plazo otorgado. Respecto, se tiene la resolución número 32, que es la resolución que requiere al acusado. La resolución número 32, de fecha 16 de septiembre de 2014, señala. Parte resolutiva. Se resuelve requerir al demandado Fernando Luis Olano Díaz para que en el plazo de 3 días cumpla con pagar a favor de la demandante Mónica Dora Marroquín Contreras la suma de 9.563 nuevos soles con 40 céntimos.
por concepto de pensiones alimenticias e intereses legales de vengados, correspondiente a la liquidación por el periodo que comprende del 13 de abril de 2012 hasta el 12 de enero del 2014, bajo procedimiento de remitirse copias certificadas de la liquidación de las pensiones de vengadas y de las resoluciones respectivas al fiscal provincial penal de turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Esta resolución se ha notificado a la demandante Mónica Dora Marroquín Contreras en fecha 3 de octubre de 2014 a las 13:20. En su domicilio procesal, calle Comercio 861, oficina de la Defensoría Pública de Moliente. Al acusado Orlando Díaz Fernando se le ha dejado un aviso de notificación que regresará el 14 de octubre del 2014. Se tiene la cédula de notificación número 2014-03-2962, dirigido a Orlando Díaz Fernando Luis. Dirección: domicilio real Girón Gamarra, número 140 PJ, El Progreso, distrito de Caraballo, Lima. Se adjunta resolución número 32, anexando lo siguiente: copia, escrito y resolución con un total de 2 hojas. No se advierte una fecha de notificación. Estando en blanco la parte donde se consigna la fecha y hora de notificación. Se advierte además, en cuanto a la resolución número 30, que es la resolución que aprueba la liquidación, por la suma de 9.563 soles con 40 céntimos. Resolución 30 de fecha 11 de julio de 2014. Se ha remitido notificación al destinatario Marroquín Contreras Mónica. Se le ha notificado el 23 de julio de 2014, a las 9:22. Respecto al acusado, la resolución número 30 no tiene fecha de notificación, ni fecha ni hora. En ese sentido, el juzgado considera en el presente caso que no se ha configurado el delito de omisión a la asistencia familiar, por cuanto no se tiene certeza de la notificación de la resolución que requiere el pago de los alimentos devengados al existir una notificación en blanco. Por tal razón, dado que el proceso penal exige prueba suficiente, el estándar probatorio es alto, a diferencia de un proceso civil, para poder condenar a una persona, y al no evidenciar de las notificaciones la fecha y hora de la notificación, pues existe una duda respecto a si en efecto esta resolución ha sido notificada al acusado. Por tal razón, no se configura el delito de omisión a la asistencia familiar, correspondiendo a emitir una sentencia absolutoria sin perjuicio que los agraviados puedan exigir el pago de los alimentos devengados en el proceso civil, donde se fijó la pensión alimenticia y se aprobó la liquidación mencionada. Entonces, para los efectos penales, el juzgado considera que existe duda de la notificación al acusado con el requerimiento de pago. Por esta razón, no se logra configurar el delito, ello sin perjuicio de que el pago debe realizarse en el proceso de origen, esto es, en el proceso civil de alimentos.
Entonces se va a dictar una sentencia absolutoria con dejando a salvo el derecho para ser exigido el pago en el proceso civil. Entonces la parte resolutiva sería la siguiente. Parte resolutiva. Se resuelve primero absolver a Fernando Luis Solano Díaz, cuyas calidades personales sobran en la parte dispositiva de la presente y de los cargos formulados por el Ministerio Público en su contra como autor del delito contra la familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en agravio de Víctor Fernando Olano Marroquín, Luisa Fernanda Olano Marroquín, María Yolanda Olano Marroquín, bueno, en este caso ya son mayores de edad. Segundo, se declara infundado el pedido de reparación civil formulado por el Ministerio Público en favor de los agraviados Víctor Fernando Olano Marroquín, Luisa Fernanda Olano Marroquín y María Yolanda Olano Marroquín. Se deja salvo el derecho de los agraviados de exigir el pago de los alimentos devengados del periodo 13 de abril de 2012 hasta el 13 de enero del 2014 en el proceso civil de alimentos donde se originó dicha deuda alimentaria. Tercero, se dispone la anulación de los antecedentes penales, policiales y judiciales, así como el levantamiento de toda medida real o personal que se hubiera generado con ocasión del presente proceso. Cuarto, sin costes del proceso. Quinto, una vez firme la presente sentencia, se archive en el extremo, se archive conforme a ley. Como se razón y hágase saber. Entonces, el fallo, la sentencia integral se va a dar a conocer el día 3 del 2026 a las 17 horas. Concluye la presente audiencia siendo las 4 de la tarde con 53 minutos. Buenas tardes.